El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 8, del 32 al 39. Nuestro llamado no es a esperar los milagros de Jesús en nuestra vida, sino a testificar de lo que Él ya ha hecho para que otros crean en Él. No puedes callar. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de Salomón y yo quiero utilizar algunos capítulos del libro de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, donde él realmente hace una evaluación de su vida, y yo creo que vale la pena en estos tiempos que tengamos en cuenta las palabras de este libro. Eclesiastés significa el predicador. Salomón fue un hijo de David, escribió el libro de Eclesiastés hacia el final de su reinado como rey en Jerusalén. Recuerden que Salomón significa ofrenda de paz. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el verdadero cumplimiento de la ofrenda de paz y de todas las profecías acerca del Hijo de David. Bajo la unción del Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este sermón escrito por Salomón no solo envía un mensaje a todo el mundo que ha vivido en los pasados 3 milenios, sino que al mismo tiempo contiene un mensaje profundo del corazón de Dios. Con un detalle asombroso, este libro es profético para el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo. Es interesante entonces que evaluemos la vida de Salomón a la luz de este libro. Después del espectacular éxito intelectual y material de Salomón, tal vez él no se sintió realizado o satisfecho. ¿Por qué? Porque las expresiones que él utiliza, por ejemplo, mire que si leemos el capítulo 1 de este libro de Eclesiastés, encontramos que él habla en el versículo 2 de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, y con deseo retorna a su lugar donde vuelve a nacer. El viento va al mediodía, rodea al norte, va rodeando de continuo, y por sus rodeos vuelve el viento de nuevo hasta completar su ciclo. Los ríos todos van al mar, el mar no se llena,
al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas andan en trabajo, más de lo que el hombre puede decir. Los ojos nunca se sacian de ver, ni los oídos de oír. Mire que Salomón tuvo la oportunidad de experimentar abundante sabiduría, prosperidad. Pero ojo con esto, mi querida familia. La prosperidad de este mundo y la sabiduría en cuanto a algunas cosas de Dios son muy relativas. Él se metió en el problema de excederse, de estar íntimamente unido con las mujeres. Salomón, al final de su vida, cuestionó los resultados de todo el trabajo del hombre debajo del sol. Llegó a esta conclusión después de grandes logros, aparentes obras que fueron las maravillas de su mundo contemporáneo. Yo creo que cuando ciertas personas hablan, hay que ponerles atención. A mí me parece que las palabras de Salomón son valiosas porque no en vano la Biblia dice que fue el hombre más sabio y más rico. O sea que cuando un hombre como estos habla, aún en su necedad hay que oírlo, porque yo creo que sus palabras contienen sabiduría para nosotros. Cuando uno ve en otra ocasión en el caso de Daniel y sus 3 amigos que fueron llevados cautivos y resultaron llevando la administración de Babilonia a la cima de su imperio, las escrituras ni siquiera mencionan las obras de ellos que ellos dirigieron. Fueron obras de una magnitud similar a las que hizo Salomón, pero el libro de Daniel solo registra lo que Dios estaba haciendo en medio de toda la agitación y aturdimiento de la actividad humana. Lo que se registró en el libro de Dios fue la sabiduría y la revelación profética que Dios le dio a Daniel. Salomón reconoció que el trabajo del hombre no puede realmente producir algo nuevo debajo del sol. ¿Sí ve lo interesante? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. En el más alto sentido, podríamos decir que esta es la generación de Adán que pasa y la generación de Cristo que viene. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Aquí en el Eclesiastés y en cualquier otra parte de las Escrituras declaran explícitamente que la tierra permanece para siempre. En el magnífico templo construido por Salomón, de acuerdo a los planos revelados por Dios a su padre David, había un patio exterior. ¿Se acuerdan? Se los describí. Que contenía el altar y un mar de bronce que estaba al aire libre debajo del sol. El patio interior o lugar santo del templo estaba iluminado por 10 candeleros de oro, separados por un velo del lugar santísimo que estaba iluminado por la gloria de la presencia de Dios. Miren esto, aún Salomón, como rey de Israel, no le era permitido entrar en el lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes de la línea de Aarón podían ministrar. A él le fue permitido estar en pie junto a una de las 2 columnas de las cuales hablamos ayer, localizadas a cada lado del pórtico conduciendo a la entrada del lugar santo durante las ceremonias importantes. Estos pilares, acuérdese, era de 35 codos de longitud y la cabeza de cada pilar tenía 100 granadas, simbolizando el plan de Dios de gracia hacia el hombre para producir el fruto del Espíritu. Acuérdese que dijimos ayer, la columna de la derecha se llamó Jaquín, que significa el Señor establece, y la de la izquierda Boaz, donde dice que solo hay en el Señor fortaleza, y eso lo dice 2 de Crónicas 3, versículo 17. El lugar santo simboliza la edad de la gracia, o sea, la edad de la iglesia, en la que hay un sacerdocio de todos los creyentes nacidos de nuevo, que ministran a la luz del candelero, que contenía en aquel tiempo 66 figuras de oro, que simbolizan los 66 libros de la Escritura. O sea, la palabra escrita de Dios a la luz del Espíritu Santo. Acuérdese que ahí también había un sustento, y era que estaba allí la mesa del pan. Y acuérdese que el pan simboliza el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Pero también ese lugar nos recuerda que nosotros tenemos libre acceso al trono de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Allí se habla del altar de
incienso, simbolizando las oraciones del pueblo de Dios que los sacerdotes podían alcanzar extendiendo su mano a través del velo. ¿Por qué me vuelvo a mencionar todo eso si ya lo he dicho? Miren, Salomón y la mayoría durante la edad de la ley fue excluido de este ámbito. Él estaba confinado al patio exterior debajo del sol. Y esto dice mucho, porque Dios está proveyendo un reemplazo para la luz del sol de este mundo. Dios le predijo y le prometió: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dijo Malaquías capítulo 4, versículo 2. Cuando Salomón utiliza la expresión no hay nada nuevo debajo del sol, el sol de este mundo no puede traer nada nuevo. En cambio, el sol de justicia, que es Jesús, lo cambia todo. En su presencia y en su luz podemos tener un nuevo comienzo, ser transformados en nuevas criaturas, porque la plenitud de su presencia, con el tiempo, va a transformar los cielos y la tierra, lo dice Apocalipsis capítulo 20. Ahora, en el versículo 6, él habla del viento que va al mediodía, rodea al norte, va rodando de continuo y por sus rodeos vuelve el viento de nuevo hasta completar su ciclo. Allí nos está hablando Salomón de los puntos cardinales de la brújula que son simbólicos. Por ejemplo, el sur es llamado el sol del mediodía y puede hablar de la máxima expresión o el favor de las posibilidades aquí debajo del sol, así como guardan relación con el pueblo de Dios. El norte es llamado por el viento frío del norte, que podrá congelar todo y destruir las cosechas. O sea, las palabras para viento pueden ser las mismas que las palabras para espíritu y también puede ser traducida como aliento. Y aquí es donde aparece el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios sopla sobre su pueblo para bendecirlos con lo que aquí llaman el viento del sur. Pero sigamos hablando de Salomón. Salomón alcanzó gran riqueza, poder, prosperidad, sin tener que sufrir. Fue su padre David quien había sido perseguido y purificado en el desierto antes de recibir el reino. Sin embargo, Salomón fue el que admitió otra clase de aflicción. Aunque su nombre significa ofrenda de paz, él fue incapaz de encontrar paz con toda la sabiduría sin precedentes, la riqueza, el poder y la autoridad que recibió. Él pasó la mayor parte de su vida afanándose a través de la arquitectura de grandeza en todo su esplendor sin precedentes, solo para darse cuenta hacia el final de su vida que todo esto era vanidad de vanidades. Su excelente e insuperable conocimiento intelectual sin precedentes, junto con todo lo que él ordenó y construyó con su fabulosa riqueza, no pueden darle paz a su alma. En vez de eso, él fue plagado con lo que él llamó aflicción de espíritu en este libro de Eclesiastés. Déjeme decirle algo esta mañana. La paz solo procede de un vínculo directo con la presencia del Señor. La paz solamente puede ser mantenida mientras estemos en buena conciencia ante Dios. Con el fin de que esto suceda, entonces usted y yo debemos tratar con el pecado y la culpa. Debemos convertirnos en una ofrenda viva de paz. Y esto tomaba un buen tiempo para hacer claro a Salomón, porque mientras luchaba con pensamientos e ideas comunes a muchos intelectuales debajo del sol, obviamente esto le fue cogiendo ventaja. Hay algo que nunca aprendió Salomón: el camino de la cruz, el camino por el que Jesús nos redimió a todos nosotros, era para llevarnos a la última ofrenda de paz. Esto es solamente después del ejemplo y sacrificio de Jesús que las enseñanzas del Antiguo Testamento y la tipología realmente toman sentido. Mire, si miramos un poco y hacemos un ejercicio con la Biblia, Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cuando en Eclesiastés capítulo 1 dice en el versículo 7, los ríos todos van al mar, la Escritura compara el Evangelio a la palabra que fluye como el agua. Mire, si usted se devuelve al Génesis, en el principio el río de Dios salió de Edén para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos, dice Génesis 2:10. Este era alimentado por el rocío, porque en aquel tiempo no había lluvia. El huerto entero era buena tierra porque no había ninguna maldición. En los días de Salomón, la sabiduría de Dios, según lo registrado por hombres como Moisés y David, fluía de Israel al mar de todas las naciones gentiles que habían en sus alrededores. Por eso el verso 7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Dios todavía está dirigiendo su río hasta el mar de la humanidad perdida. Algunas veces podemos perder la paciencia, pensar como Salomón que todo es vanidad, que la palabra de Dios no tendrá ningún efecto en el mar. Sin embargo, déjeme decirle algo, las Escrituras son claras, la palabra de Dios no vuelve vacía, dice Isaías 55. Este versículo 7 de Eclesiastés 1 dice que los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Salomón, incluso sin la ayuda de la ciencia moderna, sabía que toda el agua de todos los ríos que desembocan en el mar debía finalmente volver a su fuente y continuar fluyendo. Así es la palabra de Dios, que continúa fluyendo y fluyendo hasta que causa el efecto deseado. El hombre puede contaminar los ríos, pero los ríos van al mar. Y esta palabra de Dios es para aquellos que escogen responder al llamado de Dios. La única manera para que la palabra, el agua, regrese a su fuente es que ésta debe cambiar su estado. Esta debe convertirse en vapor de agua pura. Y esta es la única manera para que regrese a las montañas que son su fuente. En el tiempo de Salomón, esto era un misterio. Jesús es la palabra del Dios viviente. Él fue enviado desde lo alto, se hizo carne, murió por todos nosotros en el mar de la humanidad perdida, de manera que pudiéramos recibir la vida de Dios por el Espíritu. Pero la Biblia dice que Jesús regresó a su Padre después de realizar la obra de la redención. Y la palabra enviada por el Padre no vuelve vacía. Hay mucho más que se pudiera decir acerca de este ciclo de ríos que desembocan en el mar. Algunas veces el agua está congelada, se bloquea en capas de hielo o glaciares por miles de años, esperando el tiempo cuando el hielo se derrita y las aguas serán liberadas. Dios ha dicho cosas hace miles de años que parecen estar congeladas, pero que serán liberadas en el tiempo final. En el libro de Apocalipsis se menciona 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que contienen las oraciones del pueblo de Dios durante milenios, que repentinamente en el tiempo de Apocalipsis serán liberadas como juicios de Dios en el tiempo del fin del mundo, como ya lo sabemos. Hay una palabra que fluye primero sobre la tierra, sobre el pueblo de Dios, y finalmente llega hasta el mar de la humanidad perdida. En el tiempo de Israel, el río Jordán desemboca en el mar muerto. Los minerales y contaminantes son tan concentrados que no puede haber peces ni otra especie de vida marina en esa agua. El agua limitada desde el Jordán es incapaz de cambiar este balance mortífero. Jordán significa fluyendo hacia abajo y es símbolo de la muerte. Dios promete cambiar el río de la muerte en un río limpio y de agua vida, de agua que da vida, de agua resplandeciente como el cristal, de esa agua que salía del trono de Dios y del Cordero en Apocalipsis 22:1. Y cuando esto suceda, no habrá más mar, dice Apocalipsis 21:10. No habrá más ningún mar perdido de la humanidad, porque mientras la palabra de Dios continúe fluyendo hacia el mar, aquellos que no desean responder tendrán esa opción, pero la vida seguirá fluyendo desde la presencia de Dios en y a través de la vida de todos aquellos que le respondan a Él hasta que su voluntad sea completamente realizada. Así que los ríos continuarán fluyendo hacia el mar
hasta que los propósitos de Dios sean completamente realizados. Hoy Dios quiere hablar a su corazón y yo espero que usted entienda lo que tal vez Salomón al final de sus días vino a sacar como conclusión. ¿Por qué no ora conmigo? Dios te trajo a este mundo y tal vez tú eres una persona inteligente, hábil, capaz, y tal vez Dios te ha dado la habilidad de los negocios, de hacer dinero, de alcanzar riqueza o muchas cosas, pero no te equivoques, porque Salomón solo al final de sus días fue que sacó la conclusión de qué le sirvió a él toda su sabiduría, toda su riqueza, y que lo diga un hombre como Salomón. ¿Por qué mientras ora esta mañana no recuerda las palabras del Señor Jesús? Las palabras del Señor Jesús son claras. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Ore conmigo esta mañana y deje que los ríos de Dios, así como Salomón sacó la conclusión de que todos los ríos llegan al mar, todos los propósitos de Dios han de cumplirse en nuestras vidas. Deje que el propósito de Dios se cumpla en usted. En los ríos de Dios hay un propósito. Él quiere salvar tu vida, tu familia, a la humanidad. Y los ríos de Dios traen sanidad, medicina, y los ríos de Dios cambian, sanan, liberan, renuevan. Yo sé que Dios está haciendo algo especial. Que Dios te bendiga, que Dios te hable en este día a través de este pasaje y que Dios llene cada día tu corazón. Padre, te entrego la vida de cada oyente de Maná. Que sus vidas sean desafiadas en el Señor, que sus vidas sean un verdadero ejemplo de bendición. Oro por ellos para que tus propósitos se cumplan en sus vidas, para que Dios los bendiga y los guarde, a ustedes, a sus familias, su trabajo, su salud y todo lo que emprendan y hagan, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los invito a que se levanten conmigo a nuestro viernes de oración en Maná. No olviden, mi querida familia, que este fin de semana tenemos una invitación especial. Nuestro seminario Matrimonio sobre la Roca. Si alguien está interesado, escríbanos, le hacemos llegar todos los datos. Es a las 5 de la tarde. Y los que quieran compartir conmigo en vivo en la reunión familiar del domingo, estaremos desde Broward. La próxima semana, el próximo fin de semana, haremos lo mismo en la ciudad de Nueva York. Tendremos el seminario y tendremos la reunión en vivo. Y recuerden, los varones, estamos inscribiéndonos para la escuela de padres. Las mujeres que quieren enviar a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, es el mejor regalo del mundo que les pueden hacer. De verdad que es una bendición para que ellos no se lo pierdan. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Estamos seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom contamos con nuestra reunión SEO para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales, Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.